Buenas noches, queridos hermanos de CBB, Camino, Verdad y Vida. Esta noche nuevamente tenemos a nuestro invitado especial, Gustavo Proaño Tola, quien nos va a deleitar con un tema muy importante que son los milagros eucarísticos. Es importante saber, ¿es posible que la Eucaristía, bajo el microscopio, revele tejido de un corazón humano vivo? En esta investigación profunda que Gustavo ha realizado y que CBB también ha compartido, nos adentramos en el misterio de la presencia real de Jesús. No nos limitamos simplemente a contar historias, sino que vamos a realizar un análisis riguroso uniendo la teología, que nos da el sentido profundo del misterio, con la ciencia, que nos presenta evidencias que desafían la lógica humana. Y también nos vamos a basar en la obra y el legado que San Carlo Acutis nos dejó. Prepárate para revisar lo que vamos a tener el día de hoy, porque esto muy seguramente podría cambiar para siempre tu forma de mirar al Santísimo. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, Jairita. Qué gusto. Gracias por invitarme nuevamente a este programa tan espiritual. Al mismo tiempo, pues esperamos que con el tiempo hayan miles y miles de suscriptores para que puedan nutrirse de la palabra de Dios y del mensaje de Cristo. Pues sí, el tema de esta semana es sobre los milagros eucarísticos, que mucho se ha hablado, y yo pienso que dichosos los que han podido presenciar un milagro eucarístico. Pero antes de hablar de milagros eucarísticos, tenemos que recordar que la hostia que recibimos nosotros en la comunión se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo cuando el sacerdote pronuncia las palabras precisas que el mismo Señor Jesús nos dejó: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman mi cuerpo, tomen mi sangre. Y en ese momento, por inspiración del Espíritu Santo, esa hostia común y corriente se transforma en el cuerpo y sangre de Cristo. Esto lo vimos la semana pasada, pero hagamos un pequeño recorderis más profundo. La transustanciación en nuestra doctrina, la doctrina católica, es aquella que en la Eucaristía toda la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en su sangre, mientras permanecen las apariencias sensibles. ¿Cuáles son las apariencias sensibles? Olor, sabor, olor, textura. Para nosotros, cuando nos acercamos a comulgar y recibimos la hostia, pues hasta podemos sentir el sabor del vino o el sabor de la hostia. Eso no está en discusión, porque eso permanece exactamente igual. Es decir, el vínculo habilitante está allí. Lo que cambia es, lo que se transforma es su sustancia. La sustancia, eso es lo que se transforma, porque allí está ya el cuerpo y la sangre del Señor. La Iglesia Católica nos enseña que este cambio ocurre durante la consagración, que de paso es el momento más solemne que tenemos de la Eucaristía, de la misa, la consagración, en donde el silencio debe ser total, absoluto, respetuoso, ¿no? Por eso cae muy mal cuando en media consagración suena el celular. Puede ser. ¿Cuál es la actuación que Es debemos tener absurdo. entonces los cristianos católicos en ese momento? Tú dices, es un momento de respeto, pero ¿cuál es la actuación que debemos tener en ese momento y cuando vemos a ese tipo de personas también así? Por supuesto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es la sustancia? La sustancia, según Aristóteles, es aquello que existe en sí mismo, la realidad profunda de un ser, lo que hace que una cosa sea lo que es. Eso es la sustancia. El vínculo habilitante, o el, ¿cómo lo he dicho yo por acá? Las apariencias sensibles
son otra cosa. Me pongo un ejemplo en primera persona. Mi apariencia sensible. Gustavo, hombre mayor, de pronto visto traje, con corbata, uso un perfume. Esa es mi parte exterior. Esa es mi apariencia sensible. Pero mi sustancia es lo que yo tengo adentro, en mi alma. Que solo quien me conoce puede disfrutar de esa sustancia. Puedo ser un hombre bueno, puedo ser un hombre malo, puedo ser un erudito, pero eso solo quien me conoce puede dar fe. Acá es igual, quien conoce a Jesús puede dar fe de su misericordia, primero de su divinidad, de su misericordia, de su bondad. Ese es el tema, de allí que nosotros tenemos que conocer a Jesús, recibir a Jesús para poder decir, mira, es cierto, aquí se produce una transustanciación. El fundamento bíblico parte pues de Jueves Santo, cuando el Señor Jesús, al momento de celebrar la Pascua, dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, tomen y coman. En Juan 6, Jesús insiste repetidamente, esta es mi sangre. Insiste en que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Los primeros cristianos entendieron este asunto de forma literal. San Pablo, ¿qué llegó a decir? El que come indignamente peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso da labor también a la confesión. Yo no me puedo acercar a comulgar, que tengo el demonio adentro. No me puedo acercar a comulgar si soy pro aborto. No me puedo acercar a comulgar si sé que mi familiar, mi hermano, mi amigo, o está preso o está enfermito, y yo ofrezco de la vida, problema de él. Miren cómo se mueve el tema. No se necesita ser un pecador empedernido para conocer que a veces no podemos acercarnos al comulgar. Antes de dar mi ofrenda, que dice Jesús, arréglate con tu hermano primero. Entendiéndose, tu hermano carnal, tu prójimo, arréglate con él primero. Si no, no vengas. ¿Qué haces por aquí? Mira, mira cómo cambian las cosas. San Ignacio de Perdón que te Antioquía, interrumpa, tú en dices el año que debemos 110, acercarnos justamente en ese tipo de condiciones. Eso implica que si nosotros estamos así, ¿es necesario que nos acerquemos al sacramento de la confesión con un sacerdote o simplemente pidamos perdón a Dios para podernos acercar a la Santa Eucaristía? dependiendo del pecado, dependiendo de la falta. La Iglesia Católica habla de pecado venial y pecado mortal. Pecado venial puede ser un momento de ira, pero si en ese momento de ira yo le lanzo el vehículo a mi vecino, y ya es un pecado mortal. Cambia, se diferencia. Ahora siempre es bueno acceder a la confesión, porque siempre es bueno conversar con un sacerdote. Que cuando estamos agobiados a veces vamos al psicólogo. Con mayor razón, pues acudamos al papá psicólogo, que es Cristo, que es Dios, ¿no? Al mejor consejero, que es el Espíritu Santo. Sí, siempre es bueno. Creo que estoy tal vez, a ver, si mi memoria no me falla, por lo menos hay que confesarse una vez al año. No estoy muy claro en eso, pero por lo menos hay que confesarse una vez al año. Muchas Y gracias. es triste, Faidita, porque cuando estamos en catequesis y nosotros formamos a los chiquillos, entran con ilusión a la primera comunión. Después siguen confesándose, comulgando,
Pero cuando ya entran a la confirmación que ya están grandes, 13, 14, 15 años, a veces les preguntamos, ¿y cuánto tiempo es que no te has confesado? Y ahí aparece el aullido del lobo. Gustavito, no me he confesado 6 meses, un año. Entonces, bromeando, porque la catequesis tiene que ser un tema serio, pero llevado con mucha cordialidad, para que no le tengan miedo a Dios. Entonces les decimos, oye, ¿qué tienes ahí? No, pues, ¿qué pasa? Que no hay tiempo. A veces dice que el padre confiesa solamente de 5 a 7 de la noche. Esas cosas nosotros le pasamos al párroco. Padre, confiese de 3 a 6 de la tarde. Y se dan casos así. Pero a la confesión, pues tenemos que ir, perdón, a la comunión tenemos que ir preparados para el efecto. No Perfecto. puedo ir a comulgar si estoy muerto de iras. No tiene sentido. Yo siempre hago analogías con la vida diaria. Yo entraría muerto de iras a una fiesta de alguien que me invita. No, no podría. Que me pase y ahí llego a celebrar y ahí llego a festejar. Esa es la transustanciación que permite que esa hostia sea realmente el cuerpo y sangre de Cristo. Eso es. Con este pequeño preámbulo, vamos a conversar sobre los milagros eucarísticos, ¿no? ¿Y qué entendemos, qué Los debemos milagros entender por eucarísticos milagros son, antes de entender sobre milagros eucarísticos? ¿Qué consideras tú que es milagro? milagro es algo que para todo el mundo no era posible que suceda. Y sucedió. Yo acabo de ver ahora con Isabelita, con mi esposa, una película que se llama Inexplicable. No sé si es brasilera o portuguesa, en donde un niño, de 9 años, desahuciado, vuelve a la vida. Y en este niño suceden dos cosas. Ya lo operan de un tumor en el cerebro y decae y lo llevan a la clínica de urgencia y a la clínica llega el niño sin pulso, sin latidos. El médico que lo atiende se tomó 60 minutos, porque eso está en el parte, para hacerle volver a la vida. Primer milagro. Y el segundo milagro se da cuando el papá no creía, obviamente estaba en shock, mientras la esposa, que estaba embarazada, creía y pensaba que el hijo se va a salvar. Papá decía, ese Dios, que no, que le escogió a mi hijo para hacerle sufrir, pero de a poquito va llegando. Cuando el médico le dice, tu hijo ya estaba muerto, nos tomó 60 minutos revivirlo. El papá cambia y dice, no, por Dios, si hubo un primero, ¿por qué no un segundo milagro? Chico desahuciado, volvió a la vida. De a poco respiró de nuevo y finalmente el chico se rehabilitó sin tener ninguna secuela. Esos son los milagros. Lo que ya la ciencia desecha o lo que ya la ciencia no puede, no tiene una explicación. Muchas gracias. Y ahora y con los Mira, milagros Pairi, eucarísticos que tú nos vas a comentar ahora, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que existió hace años? ¿Desde cuándo tenemos conocimiento de estos milagros eucarísticos? prácticamente desde que Jesús celebró la Pascua e instituyó la Eucaristía. Mira, yo tengo por aquí un milagrito. Pero antes de eso, Ujú. ¿qué fenómenos pueden ocurrir en los milagros eucarísticos? Los milagros eucarísticos son manifestaciones divinas que permiten que el ser humano vea que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús. Si un científico coge una hostia consagrada y le pone en el microscopio, no va a encontrar nada fuera de lo normal. Porque como hemos dicho hace un momento, ¿no? El vehículo que es la hostia y el vino no cambia, está allí. La parte que no se ve, la sobrenatural, no se puede ver en una hostia, aunque sea consagrada, salvo que se produzca el milagro eucarístico.
Usualmente, ¿qué traen los milagros eucarísticos? ¿Cómo se presentan? Hostias que se transforman visiblemente en tejido miocárdico humano. O sea, estamos Ujú. hablando de palabras mayores. Hostias que sangran, hostias que no se corrompen durante siglos. Es decir, ese pedacito de pan, de harina, ahí está, inmaculado. Se mantiene en Siglos el tiempo. se mantienen en el tiempo, ¿no? Hostias que sobreviven al fuego y que inclusive mantienen a personas sin alimentarse físicamente. Mira eso. Claro. O sea, hay una fuerza Es, superior. ujú, Hay una fuerza superior. es Es increíble. increíble, pero suceden. Es increíble, Suceden los como... milagros. ujú. Estos hechos son investigados por comisiones científicas y teológicas antes de ser declarados signos de fe. O sea, no es que tampoco le voy yo, padre, en esta hostia que yo ya metí en la boca, me salió un poquito de sangre. No podría decir eso. Cualquier párroco de fuera de aquí tiene que hacer cosas teológicamente y científicamente probadas, ¿no? Hay un milagro muy especial que se produjo, me parece que en el siglo octavo, Vamos sin, entonces a sin, compartir ahora cuáles son los milagros que tú nos vas a mira, detallar, ¿verdad? hay uno muy especial. Hay uno muy especial sin que eso no signifique que antes también haya habido. Pero hay uno que es el caso de Lanciano. Lanciano. Mira, este es un milagro eucarístico de Lanciano que se produjo en el siglo octavo en Italia. Lanciano es una ciudad italiana. Durante la misa, un monje, un sacerdote, que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, había visto cómo la hostia se transformó en carne real y el vino se transformó en sangre. Ujú. Después del suceso, la carne y la sangre fueron conservadas y aún hasta hoy, 2026, se exhiben en la iglesia de San Francisco en Lanciano. Mira ese relato. Pero entremos un poco más en este caso. La narración histórica señala lo siguiente. El sacerdote celebrante, un monje basiliano, luchaba con dudas sobre si Cristo realmente estaba presente en el pan y en el vino consagrado. Bajemos un poquito el ejemplo. Un esposo o una esposa celosa de su cónyuge tendría dudas que le atormentan. No se diga un sacerdote que tenía allí el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuánto habrá dudado este pobre hombre? ¿Qué lucha interna habrá tenido este pobre hombre que aún teniéndolo en sus manos, el hombre dudaba, ¿no? En el momento de la consagración, la hostia adquirió apariencia de carne humana, ay, 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 y el vino de sangre humana, que luego se habría coagulado en 5 fragmentos simbólicos para muchos de las 5 llagas de Cristo. Estos elementos se han tenido sin preservantes visibles durante más de 1200 años. Pero no para la cosa ahí. Se dieron investigaciones científicas. El suceso fue estudiado varias veces, siendo uno de los más citados el realizado entre 1970 y 1971. Ya estamos hablando de era moderna, donde la ciencia ya puede opinar con causa, con conocimiento de causa. Dos médicos italianos hicieron experimentos. Los resultados, que la Iglesia los considera como apoyo, no como prueba absoluta, concluyeron lo siguiente: la carne es tejido humano, específicamente tejido del corazón, del miocardio. Ahí está. Wow. Les salgo un ratito del tema. Ujú.
el corazón de Jesús. Mira, hay la devoción al corazón de Jesús. Ecuador, de donde estoy hablando, ¿a quién está consagrado? Al Sagrado Al Corazón de sagrado Jesús. corazón de Jesús. Aquí están los sentimientos. Acá está el raciocinio. Aquí están los sentimientos. La sangre es sangre humana de tipo AB. No se encontraron conservantes ni sustancias de momificación. La sangre coagulada se divide en 5 fragmentos, pero cada uno pesa exactamente lo mismo. Algo que algunos interpretan como un Increíble. símbolo, no como un fenómeno medible, según la física ordinaria. Increíble. Y Mira, lo que tú dices, la sangre confirmada tipo AB es la misma que se encontró en el manto también, porque esa fue la que exacto, confirmaron. exacto. A ver, entonces, si ante estas pruebas un cristiano católico presenta dudas, ya de qué hablamos. Y es triste, Fairita, porque a veces nosotros hacemos preguntas a veces a católicos de la misa. ¿Y qué representa para ti la comunión, la hostia? Bueno, sí, dice, es un tema tradicional, es una representación de Cristo. No, no, no es ninguna representación del cuerpo y la sangre. Ahí está Ahí está, el cuerpo y la el sangre de cuerpo y la Cristo. sangre de Cristo. Eso es un tema que nos debe alertar. Hay gente que comulga por tradición, pero no sabe realmente lo que está recibiendo. No sabe. Lo Se le importante va que es la comunión, la Sagrada Comunión, lo lo valioso. importante que es la comunión. Volviendo un momentito al anciano. La ciencia no puede verificar lo sobrenatural, solo describe lo que es físicamente observable. Por eso un médico dice, o un científico dice, yo tengo 10 explicaciones de esto, pero nunca concreta sobre temas de milagros. Algunos médicos sí se han rendido. Este es un milagro. El chico, la chica estaba muerta. Este es un milagro. Pailita, yo mismo. Aquí a mi casa llamaron del hospital a decirle a mi esposita que vaya a despedirse, pero yo moría en poco tiempo. Por la gracia de Dios y la oración de muchísima gente, aquí estoy. Después de Eres un 40 días en milagro el viviente. hospital, me vinieron a dejar aquí todo. Yo no podía ni moverme. Y a las 2 horas de estar aquí llamaron a la funeraria a ofrecer sus servicios. Qué increíble. Por la gracia de Dios, aquí estoy. Por la gracia de Dios, aquí estoy. Así es, cuando Mira, Dios los quiere todavía milagros tienes un objetivo que existen. cumplir. Dios te necesita todavía Por aquí y uno de esos supuesto. es justamente compartir todo tu conocimiento aquí con todos los amigos de CBB, Camino, Verdad y Vida. Claro, y puede ser también que Dios me da más tiempito de vida para terminar de convertirme. Es decir, dale un poco más, tú todavía tienes que pagar aquí. Mira, mira tú. Así La es. interpretación teológica de los milagros eucarísticos. Primero, es un signo extraordinario para fortalecer la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es un signo extraordinario. Cristo te está diciendo, hey, mira, cómo me presento ante ti. O sea, ve, ya me presento, es decir, veme, mírame, te estoy dando esa oportunidad. También es un recordatorio de que Dios actúa incluso cuando nos surgen dudas. Y también es un testimonio que acompaña, pero no reemplaza, por supuesto, la doctrina eucarística. Mira tú, de allí, vuelvo y repito, de allí, que cuando nos presentamos a comulgar, ese momento debe ser solemne. No puede ser que yo me presente a comulgar, haga la fila
Me encuentro con el amigo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, en ese momento, inclusive cuando tenemos ministros de la comunión, que nos conocemos entre nosotros, y justo me tiene que dar la comunión un ministro de la comunión, apenas si se esboza una ligera sonrisa o un guiño de ojos, como salud. Es que el momento es solemne. Ujú. Eso es. Así es, tenemos a nuestro Y Señor enfrente nuestro. Él es la prioridad. yo recuerdo que en alguna ocasión que se fastidió terminada la comunión, le fastidió un sacerdote. Y ya sin guardar muchas apariencias y les ruego, les suplico, que si no quieren escuchar toda la misa, mejor salgan, especialmente la comunión, en la concentración. Nuevito les dejo. Vean ustedes, mira tú, el valor histórico y espiritual. Este milagro del que hemos hablado ahora es uno de los más antiguos y más estudiados. Ha influido en la devoción eucarística durante muchos siglos y continúa atrayendo a peregrinos y estudiosos. Claro. Hay milagros similares, pero no del cuerpo y sangre de Cristo, sino de santos. San Gennaro en Italia. En determinada fecha se licúa la sangre. Otros santos permanecen con el cuerpo incorrupto. Mm, Mira, qué aquí en la iglesia interesante. de la compañía en Quito, y esto para, no, no es la compañía, perdón, en la catedral hay un santo niñito con el cuerpo incorrupto. Me Ujú. parece que es un niño italiano también. Sí, Y está sí, sí, sí. incorrupto. Yo lo vi hace un año. ¿No? Sí. Entonces, mira, son manifestaciones extraordinarias del amor de Dios que tiene por nosotros. Mira, conóceme más. Mira, ¿cuántas más pruebas quieres? Hay otro milagro eucarístico, el de en la India, de Kerala. Exactamente. Y en la India. ¿Por qué en la India? ¿Qué religión profesan en la India? Claro, El hinduismo. tienes el... De Cristo Jesús, muy poquito. Durante la misa apareció una imagen semejante al rostro de Jesús en la hostia. Tras 12 años de investigación, el Vaticano lo reconoció oficialmente como milagro en mayo del 2025. Nuevito, 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 nuevito. Y este tema de la India es del 2013, ¿no? El Vaticano se demoró 12 años para reconocer el milagro. No es que por ganar feligreses, adeptos, dice, no, acá hay otro milagro, no, acá hay otro. No, 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 no. Nuestro hermano Miguel Lasallán, para llegar a ser santo de la iglesia, creo que se demoró 60 años, que mal no recuerdo. O sea, la iglesia dice, aquí no hay fanatismo. La iglesia inclusive es escéptica muchas veces. Claro, uno puede ver cualquier cosa y, no, ahí se movió. La iglesia se toma su tiempo. Tenemos otro milagro también 2013 en Polonia. Aquí está. Una hostia que cayó al suelo fue puesta en agua por su disolución, pero apareció una mancha roja. Los análisis científicos mostraron que era tejido humano del miocardio, propio de una persona en agonía. Análisis científicos. El obispo autorizó su veneración pública en el 2016 y la Congregación para la Doctrina de la Fe confirmó el caso. Aquí hay una particularidad, ¿no? Aquí ya se habla que el tejido humano que presentaba propio como de una persona que estaba en agonía. ¿Ve? Ay, Dios mío, qué ¿Quién impactante. estaba en ¿Cómo te agonía? explicas eso, no? Jesús. Jesús. ¿No? Tenemos otro. En Polonia, asimismo, una hostia cayó y fue colocada en agua para disolverse.
pero pues apareció un fragmento rojo unido a tejido humano. Los estudios histopatológicos indicaron características similares al tejido del miocardio humano. Aunque la Santa Sede no se ha pronunciado oficialmente, la arquidiócesis local ha permitido su veneración. Su veneración, ¿no? Debe ser algo hermoso poder contemplar y recibir Claro. esta hostia y algo especial. Mira tú. Hay otro en México. Durante un retiro, una hostia mostró una sustancia rojiza. Investigaciones finalizadas en el 2013 mostraron que era sangre con ADN humano. México. Buenos Aires, Argentina. Aunque el suceso inicial es en 1996, el análisis más completo se difundió ampliamente en el 2000. El tejido analizado pertenecía al ventríloco izquierdo de un corazón humano y mostraba signos de estar vivo en el momento de ser tomado. La investigación fue supervisada entonces por quien falleció y era el Papa Francisco. Miren eso. Qué interesante. Ahí está. Qué Ha interesante. habido esta cantidad de milagros. Ahora, ¿por qué la iglesia? ¿Qué pasos hace la iglesia para reconocer un milagro eucarístico? Primero, cadena de custodia. Esto es como que si estuviéramos investigando un tema forense. Ujú. Yo tengo que ir hacia atrás para ver qué ocasionó. Entonces, lo primero que hace la iglesia es garantizar que la hostia, supuestamente milagrosa, no haya sido manipulada y haya permanecido siempre bajo resguardo seguro. Eso permite descartar fraude o contaminación externa. Ujú. Me desvío un ratito. Cuando el padre Pío comenzó a sangrar estigmas, muchos compañeros de su monasterio, por bien hacer, o algunos con deliberado deseo de probar que estaba mintiendo, le forraban las Las heridas con palmas sus estigmas, claro. y el padre Pío amanecía sangrando. Entonces es tan importante que esa hostia sea puesta a buen recaudo. De inmediato, el párroco o responsable del templo debe informar al obispo local tan pronto como detecte algo inusual. El párroco no está en la capacidad ni en la autoridad de decir, yo descubrí este milagro, desde hoy expongo esta hostia. Eso tiene que ir más arriba. Si el obispo considera que podría tratarse de un evento extraordinario, autoriza una investigación preliminar, que es toma de testigos, ponga la hostia a buen recaudo, análisis también a quienes vieron, de pronto el párroco creyó ver algo y no había tal. ¿Qué más? Declaración de un hecho inusual. El obispo debe determinar que realmente ocurrió algo fuera de lo común. ¿Cómo? Cambio de apariencia del pan consagrado, presencia de sangre, imposibilidad de disolución, etcétera, etcétera, etcétera. Solo entonces, pasado este primer filtro, se puede proceder a la fase de investigación formal. Pero la investigación formal, como hemos dicho al inicio, es un panel científico independiente. El obispo convoca a expertos en áreas relevantes, patólogos, médicos forenses, químicos y otros científicos. O sea, estos los que voy donde el doctor de la esquina a que vea, no. Ujú. Ahí confrontan muchos. Esta gente tiene como misión realizar estudios rigurosos y verificar si la sustancia es realmente sangre, carne o tejido. ¿Ok?
que no hayan agentes externos y que no haya explicación natural plausible. Es decir, señor científico, doctores, ¿por qué pudo darse eso? Y posiblemente la respuesta más honesta sea, no sé, No lo sé. no tengo una No lo sé, pero explicación. ahí está. Es sangre humana, es Claro, parte de un tejido, claro. es carne Yo he clara. escuchado explicaciones científicas importantísimas tratando de demostrar esto, hasta que la harina de la hostia pudo haber tenido en buena fe y cuando se hizo la hostia una sustancia pigmentada, eso es lo que salió. Pero eso ya es traído de cabellos. O sea, eso ya es no reconocer. Estudios científicos de laboratorio, histología, genética, química, microbiología, macroscopía y microscopía del tejido. Es decir, ese tejido es analizado 1, 10, 100 veces, de tal Profundamente. manera que puedan concluir en que allí hay carne humana, Ujú. así de seco. El panel debe concluir por unanimidad que no hubo manipulación, la cadena de custodia es sólida y no existe explicación natural suficiente. Ya con esto se suma algo más que es la entrevista de testigos, Ujú. que los testigos tienen parte importante en esto, porque hay testigos que también exageran. Entonces se pone a ver, este me dijo que fue 2 minutos, el de acá me dijo que sucede todos los días a las 2 de la mañana. Los testigos, sacerdotes celebrantes, ministros de la Eucaristía, sacristanes y todos los fieles que presenciaron el hecho. Esos testigos. Como el milagro de la Dolorosa del Colegio aquí en Quito, Ecuador, que la Virgen lloró, el cuadro de la Virgen lloró, y la vivieron todos los niños que eran internos del Colegio San Gabriel en 1906. Entonces ya era un tema. Y esa Virgen llorando fue entre abril y junio. O sea, varias gente la vio. Evaluación teológica. Algunos estudios científicos son esenciales. La Iglesia recuerda que un milagro es también una categoría teológica. Debe ser un signo que oriente hacia la fe y la presencia de Cristo. Por eso, tras la revisión científica, se hace un análisis teológico del caso. Y luego viene el informe final del obispo. Todavía no va a la Santa Sede. Con la evidencia reunida, el obispo evalúa los resultados, determina si el suceso no tiene explicación natural, puede autorizar la veneración pública si lo considera confirmado y eleva el caso a Roma si lo cree necesario. Ujú. Finalmente, cumplidos todos los pasos anteriores, la Santa Sede tiene que pronunciarse sobre el tema, el Vaticano tiene que pronunciarse, para lo cual analiza la validez jurídica de los procesos, la consistencia teológica y el rigor científico. Solo tras esta revisión puede hablarse de una aprobación oficial por parte del Vaticano. Y como podemos ver, no es una cosa hecha a la ligera. Tiene que probarse que fue un milagro. Claro, muy interesante, sí. Por eso, como tú decías, tienen las comisiones científicas y teológicas y siguen una serie de pasos, como nos ha indicado Gustavo, y nos dicen no es algo a la ligera. Y hemos visto, solo en este mismo ejemplo que estamos viendo de Buenos Aires, miren hermanos, son 4 años, de 1992 a 1996, y el milagro que, con el que iniciamos en el siglo VII, cuánto tiempo también tardó hasta que hagan sus estudios. Quiero también comentarles a ustedes que gracias a la investigación que hizo Gustavo, hemos podido presentarles algunos de los tantos milagros eucarísticos. ¿Tú sabes más o menos, Gustavo, cuántos milagros eucarísticos existen? Tengo registrados 105 milagros eucarísticos, entre ya aprobados y otros que están en proceso de. Miren, tenemos varios, ya más de 100 milagros eucarísticos.
Él nos ha presentado a algunos ahora, tal vez los más importantes, y hemos podido proyectar unas imágenes a ustedes gracias al trabajo y al legado de San Carlo Acutis, quien creó y diseñó su exposición internacional y con la cual ustedes, si están interesados, hermanos, pueden visitar su sitio y revisar todos los milagros eucarísticos y otros temas más que corresponden a su investigación. Pero sí me gustaría, Gustavo, por favor, que nos digas quién fue Carlo Acutis. Carlo Acutis fue un chico de 15 años, murió a la edad de 15 años. Era un estudiante italiano y un programador de informática aficionado. Yo imagino a este niño sentado en un aparato, en un computador, y comenzando a investigar, a navegar, y un día seguramente por inspiración divina dice, voy a navegar en algo que sea útil y duradero desde el punto de vista divino, teológico, y comienza a recopilar todos los milagros eucarísticos posibles y también las apariciones marianas, ¿no? De tal manera que él ha dejado un legado importantísimo, importantísimo. Tiene una exposición difundida por los 5 continentes. Solo en Estados Unidos ha sido acogida por millares de parroquias y 100 campus universitarios. Importante este dato, ¿no? ¿Cómo un chico de 15 años prefirió sentarse en el ordenador y buscar, investigar, en lugar de estar jugando fútbol o videojuegos? Así es. A los 15 años, santo de la Iglesia Católica. Increíble, ¿no? Esto nos lleva a concluir que no se necesita ser viejito, viejita para ser santo. Tampoco se necesita que pasen 50 años después de fallecido. Honestamente me decía un guía en Portugal, tema de la Virgen de Fátima y algo más, ¿no? 15 años, en 15 años fue beatificado Carlo Acutis, ¿no? Él murió de leucemia y se enfermó. Cuando ingresaba al hospital, él le dijo a su madre, mami, yo de aquí no voy a salir. Sé que voy a salir muerto, pero bueno, me voy para arriba, me voy al cielo. Y estos dolores que tengo yo los ofrezco para ir directo al cielo, saltarme el purgatorio. Qué convicción, ¿no? Qué fe. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Es lo que te puedo contar de Carlo Acutis. Voy a entrar yo a sus páginas, a su web, para ver un poco más, ¿no? Pero a primera instancia vemos que era un chico común y corriente. Escogió el camino de la santidad. Así es. Que dice Jesús, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. ¿Sí? Ejemplo. Qué honor, qué honor que te hayan elegido y como tú dices, un muchacho tan jovencito que pudo haber estado cumpliendo las actividades de los jóvenes, salir con sus amigos, jugando a la pelota, tal vez con alguna enamorada, pero él prefirió seguir a Jesús y mostrar todo lo que él había encontrado como milagros eucarísticos y lo que tú dices, apariciones marianas y otra serie más de también personas de santos que vivieron con la hostia, como Gustavo nos había indicado, ¿no? La hostia ha permitido a muchas personas que sea su único alimento de vida. Entonces sí, es muy bonita la exposición que él tiene. Bueno, hermanos, les agradecemos mucho a todos que hayan estado aquí con nosotros y en especial a ti, Gustavo, por todo tu conocimiento que nos estás transmitiendo en cada uno de los programas. Invitarles a ustedes a que se suscriban y nos den like. Recuerden que mientras más like tenemos, los algoritmos de YouTube permiten que otras personas vayan conociendo más sobre el canal. Suscríbanse y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.